Hola, somos del Grupo Amoresi y os vamos a presentar nuestra píldora educativa sobre las misiones. Voy a empezar yo hablando sobre la misión cero y bueno, en la misión cero hemos aprendido un montón de cosas. En primer lugar, hemos aprendido sobre el aprendizaje cooperativo. La cooperación es una estructura de interacción diseñada para facilitar el cumplimiento de un producto final o una meta, en el que se identifica equipos en los que los miembros trabajan coordinada y conjuntamente para resolver actividades académicas y profundizar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto lo hemos aprendido a través de todas las actividades que hemos realizado de forma conjunta y cooperando de una manera en la que pudiésemos terminar las tareas y conseguir las insignias. En segundo lugar, hemos aprendido sobre el aprendizaje colaborativo. El trabajo colaborativo es un modelo de aprendizaje interactivo que invita al alumnado a construir el conocimiento juntos, conjugando esfuerzos, talentos, competencias, capacidades y habilidades, mediante una serie de transacciones que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente. Esto lo hemos aplicado mediante la aportación de cada uno de sus talentos, capacidades, conocimientos, etc., de una manera en la que nos pudiésemos ayudar entre todos y avanzar para lograr terminar todas las tareas. Por otro lado, hemos aprendido también sobre los roles de equipo, los cuales hemos aplicado en el nuestro. Se puede definir rol como la tarea básica que se asigna a cada alumno o alumna dentro del grupo y que se ha de desarrollarla para un buen funcionamiento del mismo. Los roles contribuyen al logro del objetivo académico y al desarrollo de actitudes y aptitudes. Posibilitan que el grupo lleve a cabo las actividades académicas que se les asigna de manera adecuada y que sus miembros desarrollen habilidades sociales, tales como la resolución de conflictos, el respeto de las opiniones de los compañeros y compañeras, la necesidad de llevar a la práctica la negociación y consenso de opciones de grupo. En nuestro caso, Anita ha sido la que se ha encargado de las redes sociales y publicar todo nuestro proceso de aprendizaje en ellas. Jorge ha sido el coordinador, el que ha animado para avanzar en nuestro aprendizaje. Lorena, la portavoz, ha sido la encargada de comunicarse con la profesora. Paula, la guía, la que nos indicaba qué tareas nos quedaban por hacer. Y por último, yo, la revisora, encargada de ver que todas las tareas estén correctas. Al realizar los roles nos hemos dado cuenta de su importancia. Cada uno de nosotros ha aprendido a desempeñar correctamente estos roles y a tener una responsabilidad sobre la función que debíamos hacer. Los roles nos han facilitado el crecimiento individual y del grupo. Hola, soy Anita y hoy vamos a hablar de nuestra querida misión 1, la primera de muchas. En esta misión aprendimos mucho sobre la psicología del desarrollo y la psicología educativa y ahora os las voy a explicar. La primera pregunta que deberíamos plantearnos es, ¿qué es la psicología del desarrollo? La psicología del desarrollo es el estudio de los cambios a lo largo de la vida, que va desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, el estudio de cómo nos desarrollamos. Hay varios elementos que influyen en este desarrollo, como son el biofísico, es decir, el puramente científico, el socioafectivo, la relación con el entorno y su importante papel, y el cognitivo, es decir, los procesos mentales y cómo estos van cambiando. Esto, como futuros docentes, nos puede guiar mucho en las actividades que realizar, dependiendo de en qué parte del proceso cognitivo se encuentren nuestros alumnos. En esta misión hemos podido entender los principales enfoques teóricos de la psicología del desarrollo, las teorías de Piaget, Vygotsky y Bronfenbrenner. De Piaget cabe destacar sus etapas, la sensomotora, donde los niños solo tienen necesidades básicas y estas tienen que ser satisfechas por sus padres. La preoperacional, donde los niños ya empiezan a incorporar el uso de símbolos y desarrollan el egocentrismo, es decir, la dificultad de ponerse en el lugar del otro. El de las operaciones concretas, donde empiezan a superar esa etapa de egocentrismo y empiezan a desarrollar otras necesidades, sobre todo la de ampliar su conocimiento. Y por último, la de operaciones formales. Cuando superan la etapa de egocentrismo, desarrollan su conocimiento gracias a lo que les rodea. Esta etapa se suele asociar con la adolescencia. De Vygotsky es importante recalcar la zona de desarrollo próximo. El desarrollo próximo son las habilidades que una persona es capaz de hacer con apoyo, pero que aún no puede realizar solo. Por eso, Vygotsky deja caer mucho peso en el aprendizaje de la interacción entre compañeros para realizar ciertas actividades. Es muy útil como docentes saber esto para así poder fomentar aún más las actividades en grupo. Por último, Bronfenbrenner se basa en su teoría sistemática con el dibujo de los círculos, donde el individuo está en el centro y los diferentes ambientes y personas que rodean al niño influyen consecuentemente en su desarrollo cognitivo. Todas estas teorías comparten algo en común y es la importancia de tanto nuestra presencia como docentes como la participación del grupo. Otro concepto que debemos tener claro es ¿qué es la psicología educativa? La psicología educativa estudia los métodos de enseñanza y aprendizaje y cómo podríamos mejorarlos.
Como futuros maestros nos será de gran ayuda para aprender a enseñar de diferentes formas y aprender mediante una enseñanza flexible. También aprendimos mucho mediante los textos que leímos. Cada uno de nosotros leímos 2 y luego los convertimos en varios mapas conceptuales. Además de aprender mucho, también personalmente hubo algo que me hizo personal ilusión: descubrir el Canva, ya que yo trabajo en Monitore y hay 1000 fichas personalizables, póster y demás cosas que me han dado cantidad de recursos que utilizar. Una vez hicimos nuestros propios esquemas, nos dispusimos a hacer el gran esquema. Nos costó bastante resumir todas nuestras ideas, pero lo conseguimos. A pesar de la aparente descoordinación del principio, quedó un esquema bonito y práctico. La verdad es que aquí le damos la razón a Vygotsky. Menos mal que hicimos en todo un grupo. No nos queremos imaginar qué hubiese pasado si ese esquema lo hubiésemos hecho todos solos. Todos esos mapas conceptuales los subimos a nuestras redes sociales y listo. La verdad es que aprender más herramientas que aplicar a nuestra aula fue satisfactorio. Durante esta misión también tuvimos que hacer el proyecto GAF y el reto al rescate. Este reto pretendía dar visibilidad a todas las grandes mujeres que han estado durante toda la historia bajo la sombra de los hombres. Y no solo nos concienció sobre la necesidad que hay en las aulas de romper esta enseñanza machista, sino que también nos mostró que actividades en formato de reto son muy positivas para el proceso de aprendizaje de los niños, ya que requieren de una actitud crítica, reflexiva y cívica, que se consigue desde la curiosidad y el análisis de la realidad que los rodea. Y es muy guay no solo ver que hemos aprendido muchísimo, sino que hemos mejorado a nivel personal y grupal. Por ejemplo, con los roles que contaba Sandra. Al principio nos costó, pero durante esta misión, cada uno hemos llevado a cabo nuestra responsabilidad como miembros del grupo. Y aunque considero que hemos progresado mucho en todos los niveles, ya sabéis la frase estrella: si quieres enseñar, no dejes de aprender. Todavía nos queda mucho recorrido y esperamos explotarlo al máximo. En la misión 2 hemos aprendido lo que son las infografías a través de lecturas de textos, lo que son las aulas multisensoriales, que hicimos una feria multisensorial, y en cuanto a la teoría hemos aprendido lo que es el desarrollo cognitivo y el pensamiento infantil. En este tema de teoría hemos visto las capacidades del recién nacido y las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget, como hemos comentado antes. En cuanto a las etapas del desarrollo cognitivo, vamos a decir solamente a qué edad se dan, ya que las hemos visto anteriormente. La etapa sensiomotriz o sensiomotora se da de los 0 a los 2 años. La etapa preoperacional se da de los 2 a los 6 años. La etapa de operaciones concretas se da de los 7 a los 11 años. Y la de operaciones formales se da a partir de los 12 años. El desarrollo cognitivo es el proceso por el cual adquirimos los conocimientos y se da el aprendizaje. En cuanto a las capacidades del recién nacido, hemos visto los sistemas para transmitir información, los sistemas para recibir información y los sistemas para actuar. En cuanto a los sistemas para transmitir información, hemos visto que se dan a través del llanto, las sonrisas y las expresiones faciales. Los sistemas para recibir información, hemos visto el desarrollo perceptivo y luego los 5 sentidos: el tacto, la vista, el oído y el olfato. Y en el sentido de la vista hemos visto conceptos nuevos como la agudeza visual, la acomodación visual, la convergencia binocular, la visión periférica, la percepción de color, la percepción de profundidad, en la que hemos visto el experimento del abismo visual, la percepción de objetos y sus propiedades y la percepción de rostros. Y por último, en los sistemas para actuar hemos visto los distintos tipos de reflejos. Después hemos aprendido lo que son las aulas multisensoriales, que son aulas educativas que se basan en el ocio y la relajación, la estimulación sensorial y la atención individualizada. Además, es un espacio de integración y desarrollo sensorial que se adapta a las necesidades de cada alumno y está indicado para aquellos con necesidades educativas especiales. En estas aulas podemos encontrar distintos objetos que están hechos con diferentes materiales y cada uno de los mismos tienen distintas funciones. El fin de estas aulas es ayudar a los alumnos a adquirir más conocimientos y tener más experiencias sensoriales, estimulando los 5 sentidos y fomentando así el desarrollo cognitivo. En cuanto a la actividad sensorial que hicimos, tuvimos que realizar un material sensorial distinto a cada grupo de clase. En nuestro caso, hicimos un tablón sensorial con las 4 estaciones del año.
Está hecho con distintos materiales de manera que se ven distintos colores y texturas para crear distintas sensaciones en los niños. Con todos los materiales que creamos hicimos una feria multisensorial en la que expusimos y explicamos al resto de la clase cómo funcionaban nuestros materiales. Por último, hicimos unas infografías con unos textos que leímos. Estas herramientas son muy útiles ya que resumen un tema de una forma más visual utilizando viñetas o gráficos de manera que se amplifica el aprendizaje. Estas son algunas de las infografías que hicimos. En la misión 3 hemos visto el desarrollo cognitivo y el pensamiento infantil. En una parte teórica, aprender a pensar juntando parte teórica con una práctica, y las llaves del pensamiento también con una parte teórica y otra práctica. El desarrollo cognitivo y el pensamiento infantil se divide en estas 4 secciones: desarrollo cognitivo intrauterino, desarrollo cognitivo en bebés, la memoria de los bebés y el desarrollo cognitivo según Piaget. Lo primero que vemos es el desarrollo cognitivo intrauterino. Este es el que se da dentro del útero de la madre cuando hablamos de feto. Se divide en 2 tipos de desarrollo, que son el desarrollo perceptivo y el desarrollo estructural del cerebro, y luego tenemos los movimientos fetales y los reflejos. El desarrollo perceptivo es el desarrollo cómo se van desarrollando los diferentes sentidos, como puede ser el olfato o el gusto, por ejemplo, dentro del útero de la madre, dependiendo de las semanas de gestación que sean, se irán desarrollando de una manera u de otra. El segundo que tenemos es el desarrollo estructural del cerebro, que el cerebro, como el resto de órganos, también se desarrolla y va poco a poco desarrollándose hasta que cuando ya sale ya está prácticamente desarrollado. Y por último tenemos los movimientos fetales y los reflejos. A las 12 semanas el feto ya empieza a mover sus brazos y sus piernas, y a las 16 la madre ya comienza a sentir los movimientos del feto. Aparecen también algunos reflejos como la succión o la presión, o como esas pataditas que se sienten, incluso se ven desde fuera, y sobre todo la madre es la que lo siente. Eso sería un reflejo. Dentro del desarrollo cognitivo en los bebés, ya una vez que están fuera del útero, tenemos 3 sistemas diferentes. El primero es el sistema para transmitir información, el segundo es el sistema para recibir información y el último, sistema para actuar. Dentro del sistema para transmitir información tenemos como el llanto, la sonrisa y expresiones emocionales. Tenemos que tener en cuenta que existen 2 tipos de sonrisas. La primera es la fisiológica, que es una respuesta totalmente fisiológica, como su nombre indica, y el bebé la representa cuando está feliz o cuando está a gusto. Y poco a poco irá desarrollando la sonrisa social, que es la respuesta social al ver a personas, cosas, animales y cualquier cosa que le guste al bebé. Entonces su respuesta será sonreír. Luego, dentro de los sistemas para recibir información, estos son los sentidos. En el oído, para que el bebé reaccione al sonido, tiene que ser de 10 o 20 decibelios más que el adulto, porque no tiene el oído desarrollado del todo. Escuchan mejor las voces graves y los sonidos de baja frecuencia los calman, al contrario que los de alta frecuencia, que les alteran. En el sentido de la vista, al igual que el resto, se va desarrollando en los bebés, como por ejemplo la agudeza visual y la acomodación visual, entre otros muchos desarrollos que tiene el sentido de la vista a lo largo de la infancia. La agudeza visual, por ejemplo, a los 12 meses, esta agudeza visual se aproxima a la de un adulto. No llega a ser como la de adulto, pero se aproxima. Y a los 4 o 5 años ya es igual que la agudeza visual que puede llegar a tener un adulto. Respecto a la acomodación visual, con temprana edad enfocan unos 20-25 centímetros, que da la casualidad que es la distancia que hay entre la cara del bebé y la cara de un adulto cuando el adulto le tiene en brazos al bebé. Al 10º día ya puede enfocar 75 centímetros. Puede tener una acomodación visual que es capaz de enfocar hasta 75 centímetros. Y sobre estos días se desarrollan esta acomodación hasta los 150 centímetros. A los 6 meses
ya enfoca parecido a un adulto. No tanto como un adulto, pero bastante parecido. En el sentido del olfato, la capacidad de reconocer y decriminar olores lo manifiesta mediante expresiones sociales. Pues ponen malas caras o buenas caras. Y les gustan los mismos olores que a los adultos, al igual que discriminan los mismos que los adultos. Pues la lavanda, por ejemplo, les huele bien, pero un pescado podrido les huele mal. Luego tenemos el gusto. Los bebés prefieren sabores dulces y ante un sabor que no les gustan, al igual que con el olfato, lo manifiestan con la expresión facial. Y por último, el sentido del tacto, que el tacto para los bebés es la fuente de contacto social y emocional, de estimulación sensorial y de exploración del mundo. Es muy importante para el desarrollo emocional. Por último, tenemos los sistemas para actuar. Los sistemas de actuación son los reflejos. Algunos aseguran el suministro de oxígeno, como pueden ser la respiración, un estornudo o un hipo, y otros mantienen la temperatura corporal constante y otros controlan la alimentación. Los reflejos son importantes para la supervivencia del bebé y para el buen funcionamiento cerebral y corporal. Todos los reflejos sufren distintas evoluciones, unos se mantienen, otros aparecen cuando es adulto y otros, por ejemplo, existen en los bebés y desaparecen. A continuación vamos a ver la memoria en los bebés. Existen 3 tipos diferentes de memoria: la memoria explícita, la memoria de reconocimiento y la de evocación. Y luego contamos con los términos como economía cognoscitiva y estrategias mnemotécnicas. En la memoria explícita es la capacidad de las personas para traer recuerdos a la memoria. Esto es imposible a partir de los primeros meses de vida y a partir de los 5 o 6 años comienza a mejorar notablemente. En la memoria de reconocimiento, esta memoria permite identificar algo que hemos percibido anteriormente. Los recién nacidos cuentan con esta memoria, hablando de que pueden recordar imágenes, sonidos y olores que estén en su ámbito familiar, lo vean a menudo y puedan recordarlo. Esta memoria madura entre los 2 y los 5 meses. Luego tenemos la memoria de evocación, que es la capacidad para recuperar o acceder a la información que ha sido almacenada, como puede ser, por ejemplo, un recuerdo. Esta aparece a partir de los 6 o 7 meses y mejora durante los 18 meses siguientes. Luego tenemos el término de economía cognoscitiva, es la propensión natural de las personas a procesar la información que recibimos del modo más económico posible, es decir, como menos te cueste. A los 10 meses ya cuentan con esta herramienta y se va mejorando a lo largo de la vida. Por último tenemos las estrategias mnemotécnicas, que son unas ayudas que nos permiten recordar diferentes elementos o información empleando nuevas palabras, códigos o asociaciones con elementos del entorno. Ahora vamos a ver el desarrollo cognitivo según Piaget. Ya lo han nombrado mis compañeras y lo hemos visto en misiones anteriores, pero aquí lo volvemos a ver. Como ya sabemos, se divide en 4 etapas: la etapa sensoriomotora, la etapa preoperatoria, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. La etapa sensoriomotora es la fase inicial del desarrollo cognitivo, abarca los 2 primeros años de la vida del bebé. En esta etapa resalta la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno que tiene el bebé. Y los niños en esta etapa muestran un comportamiento egocéntrico. En la etapa preoperatoria es la segunda etapa del desarrollo cognitivo y se da entre los 2 y los 6 años. Los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siendo roles ficticios. También utilizan objetos de carácter simbólico. El egocentrismo sigue estando muy presente. La tercera etapa es la etapa de operaciones concretas, que se da entre los 6 y los 12 años. Los niños acceden a las operaciones concretas, se comienza a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas. Y el egocentrismo en esta etapa ya deja de estar tan presente. La última etapa del desarrollo cognitivo es la de operaciones formales. Esta se da a partir de los 12 años y ya a lo largo de su vida, y en este periodo se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. El egocentrismo ya aquí, dependiendo de la persona, puede llegar a desaparecer.
o mantenerse. Continuando con la misión, nos encontramos con este título, Aprender a pensar. En esta parte de la misión hemos realizado una rutina de pensamiento en base a unas lecturas que hemos realizado. El objetivo de enseñar a pensar o de aprender a pensar es el preparar a los alumnos para que en un futuro puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizaje. Según Richard, existen 8 fuerzas que ayudan a desarrollar una cultura del pensamiento en el aula. Vemos que son opportunities, time, modeling, language, environment, interactions, routines o expectations. ¿Vale? Pues la primera, oportunidades, tendremos que proponer a los estudiantes actividades auténticas, donde puedan implicarse en la tarea y poner en práctica los diferentes procesos cognitivos. La segunda, que es el tiempo, consiste en que tendremos que dedicar tiempo para que los estudiantes puedan pensar por ellos mismos y resolver las propuestas del profesorado. Es importante dejar este tiempo y no limitarlo. El modeling o modelos, los alumnos comparten sus ideas, intercambian puntos de vista y lo discuten. Esto desarrolla diferentes modelos de pensamiento. En el cuarto tenemos el lenguaje. Tendremos que implementar en el aula un lenguaje del pensamiento donde se puedan denominar, describir, distinguir los distintos procesos cognitivos y reflexionar sobre los mismos. El quinto, environment, es importante crear un ambiente emocional de confianza, un ambiente físico que ayude al desarrollo, como puede ser, por ejemplo, un laboratorio o un taller. El sexto, interaction, debemos fomentar contextos donde se promueva el respeto mutuo entre todos los alumnos respecto a las ideas que ellos tengan y que así, de esta manera, puedan mostrar sus fortalezas pero también sus debilidades, sin miedo a que nadie les vaya a juzgar. El penúltimo son las rutinas, y es que son organizadores que ayudan a estructurar, a ordenar y desarrollar distintas formas de pensamiento en el proceso de aprendizaje y que promueven la autonomía de los estudiantes. Y por último tendríamos la de expectations, que consiste en establecer un menú o un orden del día para que los estudiantes conozcan los objetivos de aprendizaje que van a tener. Para acabar con la misión, hemos conocido lo que son las llaves del pensamiento. Dentro de estas llaves del pensamiento tenemos 2 tipos, las Thinker Case de Tony Ryan y las llaves del pensamiento del modelo BES. Las llaves del pensamiento son una herramienta fundamental para profundizar y consolidar una cultura de pensamiento. Se utilizan para dar paso al desarrollo de rutinas y destrezas del propio pensamiento. En primer lugar, vemos las Thinker Case de Tony Ryan, que aquí encontramos 20 llaves en total. Están distribuidas en dos grandes grupos de 10 llaves cada uno, en las cuales las moradas, que son las del cerebro derecho, tienen una finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y organizativo. En cambio, las otras 10 llaves, que son las de color naranja del cerebro de la izquierda, son encargadas del desarrollo del pensamiento creativo e innovador. Por ejemplo, pues vemos que aquí en el naranja tenemos la llave de mejoras, que serviría para que el alumno se pregunte cómo puede mejorar la tarea que ha realizado o cómo puede mejorar el aprendizaje, cualquier pregunta que tenga, cómo se puede mejorar. Y en el morado, por ejemplo, tenemos la de consecuencias, que es esta de aquí, que tendríamos, el alumno pensaría qué consecuencias tiene lo que sus actos, ¿vale? Esto puede concienciar bastante al alumnado. Y por último, para acabar con la misión, tenemos las llaves del pensamiento del modelo BES. Son 9 llaves, estas que tenemos aquí, y están enfocadas en profundizar en la comprensión, como por ejemplo la llave de la función, que está aquí en medio, que nos sirve para que el alumno se haga preguntas del tipo ¿cómo sirve?, ¿para qué sirve?, ¿cómo funciona?, etcétera. Pues cada llave tiene una utilidad y todas son fundamentales. Buenas, soy Lorena y ahora os voy a presentar la misión 4 y lo que hemos aprendido con ella. El primer término que hemos visto en esta misión ha sido la cognición social.
La cognición social es un conjunto de procesos cognitivos y sociales que nos permiten percibir, reconocer y evaluar los eventos sociales, para así, posteriormente, generar la respuesta más adecuada que vaya acorde a la situación. Para explicar su desarrollo, debemos hacer referencia al modelo de Selman, que es propio del 1976. Este elaboró una teoría acerca de la habilidad para así situarse en la perspectiva social de los demás, es decir, comprendernos a nosotros mismos y al mismo tiempo a los demás como sujetos. Según el modelo establecido, podemos distinguir 5 etapas en las que se desarrolla la cognición social. La etapa 0 es la que se denomina etapa egocéntrica indiferenciada y comprende los 3 hasta los 6 años. En esta etapa los niños no son capaces de diferenciar su propia interpretación de otra persona respecto a una situación social. No pueden comprender que su concepción pueda no ser correcta. Por eso atribuyen a los demás sus propios sentimientos, emociones, etc. Esto coincide con el egocentrismo piagetiano y no tiene teoría de la mente. En cuanto a la primera etapa, es la que denominamos etapa informativo-social. Esta va desde los 6 hasta los 6 años. Ahora los niños comienzan a darse cuenta de que no todo es como ellos piensan. Sin embargo, si la información que ambos tienen, tanto el niño como la otra persona, es la misma, los niños siguen atribuyendo su perspectiva a los demás. Aunque no evolucionado, aún no son capaces de verse a sí mismos desde la perspectiva de los demás. Por último, debemos mencionar que aparece ahora la teoría de la mente, pero solo en situaciones concretas. En cuanto a la segunda etapa, es la que denominaríamos etapa de adopción autorreflexiva de perspectivas. Esta comprende los 8 hasta los 10 años y ahora sí son capaces de tomar la perspectiva de otro individuo y de hacer diferencias sobre ellas. Comienzan a ser conscientes de que cada uno tiene su propio punto de vista, tanto en aquellas situaciones donde las suyas coinciden como cuando son diferentes. Al mismo tiempo, también adoptan la visión fuera de sí mismo, que significa que pueden verse como los demás le ven, sabiendo también que los demás son capaces de desarrollarlo. En cuanto a la etapa 3, que es la que denominamos etapa de adopción recíproca de perspectivas, esta comprende los 10 y los 12 años. En esta, los niños logran ver sus propias perspectivas, las de sus iguales, así también como las de una persona neutra. Esto significa que no solo son capaces de ponerse en la piel del otro y ver sus propias acciones desde allí, sino que también lo pueden contemplar como si lo viera una tercera persona imparcial. En cuanto a la cuarta y última etapa, la denominaríamos etapa de adopción generalizada y se da en la adolescencia y en la edad adulta. Ahora, en esta etapa, en primer lugar, se hacen conscientes de que los motivos, las acciones, los pensamientos y los sentimientos están conformados por distintos factores psicológicos. Además, también comienzan a apreciar el hecho de que una personalidad es un sistema de rasgos, de creencias, de valores y actitudes. Por último, son capaces de contemplar las relaciones de persona y sociedad, en términos de perspectiva general de la sociedad, lo que quiere decir que empiezan a tener en cuenta que la sociedad en general mantiene un determinado punto de vista, o que algunos grupos dentro de una misma sociedad pueden mantener distintos puntos de vista. Este proceso le permitirá al adolescente integrarse y sentirse parte de un cierto conjunto de personas u otro, formando así su propia identidad como persona. Continuando ahora con el segundo concepto que hemos visto en la misión 4, es el que conocemos como teoría de la mente. En primer lugar, la teoría de la mente es una capacidad mentalista que hace referencia a la habilidad de adoptar perspectivas ajenas a la de uno mismo, de inferir sus estados mentales y creencias o intenciones. Eso establece dos dimensiones diferentes. La primera es la habilidad para comprender que los demás puedan tener un punto de vista diferente y de inferir sobre otra persona, es decir, anticipar sus pensamientos, por ejemplo. La segunda dimensión es aquella que nos dice que nos debemos mantener alejados de nuestro punto de vista y relativizarlo, es decir, no interpretar el mundo interno de otra persona desde el nuestro. En cuanto a sus estudios, la teoría de la mente ha sido investigada mediante diversas aproximaciones experimentales, como aquellas que se han basado en figuras, en historias cortas y en animaciones. Las pruebas específicas que se han utilizado para estudiar este proceso son las que conocemos como pruebas clásicas o de falsa creencia. Estas consisten en comprobar si un niño o una niña es capaz de predecir la conducta de una persona que actúa guiada por una creencia errónea. Entonces, su finalidad es investigar la capacidad de inferir el estado de conocimiento de creencia de otra persona, independientemente de que concuerda o no con el nuestro. Dos de las más conocidas son la tarea de Annie, Sally y la canica y la tarea de Smarties. La primera de ellas, la que ya he mencionado, la tarea de Annie, Sally y la canica, consiste en que Sally tiene una cesta y Annie tiene una caja. Entonces Sally coloca una canica en su cesta antes de salir de la habitación. Y Annie, cuando Sally ya está fuera, saca la canica de la cesta y la coloca en su caja. Entonces cuando Sally regresa a la habitación, se le pregunta al niño o niña, ¿dónde buscará Sally su canica? Entonces un niño con una buena teoría de la mente señalará que Sally buscará la canica en el cesto porque ella no sabe que Annie ha cambiado la canica y la ha puesto en su caja. Por el contrario, el niño sin teoría de la mente, por ejemplo con autismo, dirá que Sally buscará la canica en la caja porque no entiende que Sally, puesto que estaba fuera en el momento en el que la canica fue cambiada de sitio, piense que la canica aún está en el cesto en el que ella la había dejado.
El niño sin teoría de la mente no comprende que sus acciones están basadas en un pensamiento equivocado. O sea, no entiende que los demás puedan tener sus propios estados mentales y que pueden ser diferentes de la realidad y diferir en los propios. El segundo ejemplo es la tarea de Smarties, que consiste en presentar al niño un tubo de Smarties cerrado con un lápiz dentro y se le pregunta ¿qué crees que habrá dentro del tubo? A lo que el niño responderá Smarties. Luego se le enseña al niño lo que hay dentro del tubo para que vea que en lugar de dulces hay un lápiz. Entonces le preguntaremos ¿qué creerá el otro niño que hay dentro y no ha visto el tubo? La respuesta correcta, es decir, la que concuerda con la teoría de la mente, sería Smarties. En cuanto al desarrollo de la teoría de la mente, este empezaría a formarse muy temprano, al menos durante el segundo año. Es considerado que hacia los 3 años el niño o la niña adquiere la comprensión de 4 rasgos principales, que sería la distinción entre la mente y el mundo material, la existencia de creencias y deseos, lo que conduce a la teoría de la creencia y deseo, como aquello que nos conduce a la acción. El tercer rasgo sería el de las relaciones entre entidades mentales y, por último, el último rasgo sería el contenido de la mente que representan su mundo exterior. Por último, el concepto que hemos visto en esta misión ha sido el del trastorno del espectro autista, que es abreviado como TEA. Nos preguntaremos que por qué se denomina espectro, y esto se debe a porque diferentes personas con TEA pueden presentar una gran variedad de síntomas diferentes que se manifiestan con una mayor o menor gravedad de síntomas. Luego, en cuanto a su definición, lo podemos enfocar en función de 3 visiones. Primero, se le considera un trastorno neurobiológico, porque afecta a la configuración del sistema nervioso y al mismo tiempo al funcionamiento cerebral. Principalmente genera dificultades en 2 áreas, que son en la comunicación e interacción social y en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Luego también es considerado un trastorno plurietiológico. Significa que no está originado por una única causa, sino que existen diferentes factores que lo favorecen, y algunos de ellos son factores genéticos o factores ambientales, es decir, bajo peso al nacer, edad avanzada de los progenitores, etc. Y por último, también es considerado que es un trastorno del desarrollo. Generalmente los síntomas se presentan durante los 2 primeros años de vida, manifestándose a los 3 y prolongándose durante todo el ciclo vital. En cuanto a su diagnóstico, para detectar el TEA se siguen una serie de criterios, los cuales llevan a establecer el grado que el afectado presenta. Este puede ir desde el grado 3, que es aquel en el que se necesita una ayuda muy notable, hasta lo que se denomina dentro de la normalidad. Ahora, en cuanto al tratamiento del TEA, podemos decir que no existe una cura para el problema, pero sí que existe una variedad de tratamientos e intervenciones. Y los más comunes son los siguientes: las terapias familiares, las terapias educativas, los tratamientos nutricionales y, por último, el tratamiento farmacológico y distintos medicamentos. En cuanto a su evaluación, no existe una prueba concreta para evaluarlos, pero sí algunos métodos que lo facilitan. Y los principales son los siguientes: cuestionarios, entrevistas mediante observación y también con análisis de sangre, para detectar un posible envenenamiento con plomo. Por último, para finalizar con este concepto, hablaríamos sobre sus teorías explicativas. La primera de ellas es la teoría de la mente, que lo que considera es que los niños con autismo presentan una dificultad para ponerse en el lugar del otro, de imaginarse lo que éste piensa o siente y de comprender los estados mentales de los demás. La segunda de ellas es la teoría de la empatía-simpatización, que considera que estos presentan dificultades en empatía junto con la sistematización, que es lo que nos permite percibir las variables de un sistema y sus reglas. Por último, tendríamos la teoría de la disfunción ejecutiva, que considera que presentan alteraciones en el desarrollo y la maduración de los lóbulos frontales, lo cual se manifiestan como síntomas en la dificultad en el cambio de atención, la rigidez y tendencia a la preservación, la pobreza en la iniciación de acciones, etc. Dejando ya un poco de lado la teoría, ahora nos centraremos en la práctica. Y es que la pregunta que nos debemos plantear es ¿cómo aplicamos esto a la práctica? En nuestro equipo, ante la posible elección de 2 actividades relacionadas con el TEA, que es lo que acabamos de ver, hemos elegido elaborar 3 cajas Teach, representando en cada una de ellas una actividad diferente. Entonces, a pesar de que en nuestro Instagram lo hemos explicado más detalladamente, las cajas Teach son un recurso dirigido a aquellas personas diagnosticadas de TEA. Y además, también son utilizables para personas que presentan una dificultad para concentrarse. Lo que estas cajas pretenden es que los participantes de estas sean capaces de enfocarse en una única actividad, evitando así cualquier tipo de distracción. Entonces, de este modo, les ayuda a que puedan finalizar una tarea correctamente. Además, en cuanto a la cognición social y la teoría de mente, que han sido los 2 conceptos que hemos visto al principio, hemos realizado un podcast educativo entre los miembros del grupo que está relacionado con unas lecturas que hablan sobre estos 2 términos. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra píldora educativa. Esperemos que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido tanto como al igual que lo hemos hecho nosotros. ¡Hasta pronto!